Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura semanal. Vamos a empezar. Géminis, vamos a ver qué hay para ti. Vamos a ver primero cuál es la energía principal para ti en esta semana. Espero que estéis todos muy bien. Vamos a ver, Géminis. La carta de la suma sacerdotisa en el corte, la carta trasera. Mira, voy a canalizarte la energía de la carta porque estoy sintiendo algo que no es realmente lo que la carta en sí habla. Dicen que estás intuyendo sobre algo, Géminis. Estás intuyendo sobre algo y dicen tus guías que sigas esa intuición que tienes porque estás en lo cierto. Sigue esa intuición porque te va a llevar a ver claramente esa situación. Posiblemente tu intuición está sobre tomar alguna decisión, sobre qué decisión es mejor, sobre qué camino es el que debes seguir, o también puede ser con respecto a alguien. La carta del As de Copas habla de inicio, nuevos ciclos, cambios de ciclo, mejor dicho, cambios de ciclo aquí con la carta de la muerte. Siento como algo que termina en tu vida, Géminis, sobre todo, ¿eh? Hay un ciclo que pasas a un final. Yo siento como que tal vez esa intuición tuya te está diciendo que es el momento de dejar a alguien atrás, que se acabó ya con algo o con alguien. Con algo puede ser con respecto a una actitud tuya, un modo de pensamiento, algo que te implique a ti llevar a algo negativo, o también puede ser con algo laboral, ¿no? También podríamos estar hablando de algo económico en algunos casos. Y para otros siento que tiene que ver con algo en torno a lo afectivo, con alguna persona en torno a relaciones afectivas. Sí, hay alguien, Géminis, sobre todo, para la gran mayoría es con alguien. Y siento que es alguien que tú te estás dando cuenta, como que esa persona te está diciendo las cosas al revés. Te puede estar diciendo las cosas como no son, te puede estar manipulando, puede pretender que tú des algún tipo de paso que a esa persona le interesa. Yo siento que para la gran mayoría esto va con respecto al amor. Tú de pronto te das cuenta que hay alguien en tu vida, Géminis, que no te está diciendo las cosas tal y como son, sino que te está diciendo las cosas a su beneficio, ¿no? Pero no al tuyo, o no al beneficio de lo que es la relación entre los dos. Tal vez, Géminis, puede ser que hayas conocido a alguien que no esté cerca de ti, por ejemplo, que esté en distancia, ¿no? Eso me viene mucho a la cabeza ahora mismo, alguien que puede estar lejos, en distancia, o si no es distancia de kilómetros, puede ser distancia también a nivel físico o a nivel emocional, ¿no? Que tú notes a esa persona distante o fría. Entonces, esa persona te está diciendo algo, te está poniendo excusas, ¿no? Pero tú te estás dando cuenta de eso justamente, que son excusas, que no, aquello que te está diciendo no es lo real. Bien. También, como os digo, puede ser que a muchos no lo identificáis esto con lo que es relaciones afectivas, relaciones de pareja, pero sí lo estáis identificando con algo laboral, ¿no? Puede ser que haya alguien que siempre te está poniendo alguna excusa, puede ser que haya alguien que te esté causando algún problema. Pero lo que es la energía es sobre todo con alguien. Entonces, siento que decides dejar atrás a esa persona. Y esa intuición tuya, esa intuición, Géminis, lo que te está diciendo, lo que te está realmente haciendo ver es que estás en lo cierto. ¿Vale? Esa persona también puede coincidiros a muchos que sea de signo de agua, posiblemente de signo Escorpio o Cáncer. Bien. Vale, pues vamos a analizar así lo que es la energía. Ahora haremos una canalización también con la bola, ¿vale? Como siempre.
porque sabéis que se ven detalles mucho más claros. Siento como que tú estás un poco cansado de esa situación ya, ¿no, Géminis? Siento como que estás un poquito harto, cansado de la situación con esa persona. Paje de espada significa vigilancia. Alguien está vigilando a alguien, Géminis. Posiblemente eres tú que estás pendiente de esa persona para descubrirle tal vez su engaño, su mentira, su manipulación, ¿no? Para que tú mismo estás observando tal vez que esa persona no es de tu confianza. La carta de la estrella te habla del signo de Acuario, te habla también de que tú tienes ya otra visión, ¿no? Tú estás teniendo otra visión, estás teniendo otros ideales, estás teniendo otra esperanza, siendo como nuevos proyectos, ¿vale? La carta del mago, caballo de oros y reina de bastos. Bien, mira, los que estos coincidan en trabajo, vamos a empezar por aquí y luego vamos a lo sentimental. A los Géminis que esto que estamos diciendo, esta energía semanal os coincida en el trabajo, siento que tenéis otro tipo de llamada, ¿no? Hay algo diferente que os está llamando. Estás teniendo tal vez un sueño de construir algo. De hecho, la carta del mago habla de posiblemente trabajo por ti mismo. Puede ser que tú estés viendo que hay algo que quieres llevar a cabo tú mismo, ¿no? Entonces, estás sintiendo como alguna llamada o bien a otro trabajo diferente o bien a construir algo por tus propios medios. Esas cartas te avisan de que es el momento, ¿vale? Siento que tienes todas las energías ahora mismo a tu favor para hacerlo, Géminis. Y más si estás viendo que es el momento que ya debes terminar en un lugar o bien debes terminar con algún área laboral, ¿no? Aunque no tengas trabajo, porque no significa esto que sea solamente para los que estáis trabajando en un sitio y queráis marcharos a otro o a realizar vuestro sueño. Puede ser que no estés trabajando, estés buscando en un área en concreto, pero de pronto hay algo que te está llamando mucho. La reina de bastos te habla de que tienes el poder dentro de ti para llevarlo a cabo, ¿vale? De hecho, siento como que no debes dejarlo, Géminis, no debes dejarlo pasar, ¿vale? Porque si esto te está llamando ahora, es por algo, ¿bien? Ahora vamos en torno a la parte afectiva, a los que esto resuene en torno a familia, por ejemplo, amistades o relaciones sentimentales, ¿no? Siento que tú tienes ya en tu mente otra persona, Géminis. O si no tienes otra persona, siento que estás viendo claramente que con esa persona no. Puede ser también que no hayas conocido a nadie nuevo, pero tú tengas en tu mente ya tu ideal de persona y estás viendo que esa persona no cumple ese ideal. Estás viendo que esa persona justamente es todo lo contrario. Bien. Vamos a continuar, vamos a ver si aparece algo más de esa persona hacia ti. Vuelve a salir la suma sacerdotisa, signo de cáncer, ¿vale? Marca también, como os he dicho, vuestra intuición. Y también aquí te diría, hablando de esa persona hacia ti, que te guarda algún tipo de secreto. Hay algo que no te quiere contar, hay algo que no te cuenta. Posiblemente incluso eso es lo que tú mismo estás intuyendo, ¿no? Puede ser que tenga otra persona en su vida, Géminis. Puede ser que esté actuando con esa manipulación o ese engaño porque haya otra persona en la vida de él o ella. Fíjate, es que siento como que te enreda tanto, Géminis, esa persona te puede decir ahora
ahora una cosa, mañana otra, y tú estás viendo como que esa persona no sea clara. Esa persona no te habla claro, esa persona es muy volátil, me dicen los guías, es muy cambiante, ¿no? ¿Por qué por qué es tan cambiante? Esa es la pregunta que tú te haces. ¿Por qué esa persona cambia tanto? Es porque realmente hay algo que no te quiere contar esa persona, Géminis. Hay algo que no te dice. A muchos puede resonar esto en temas familiares, porque esa carta habla de familia. Vale. Hay una noticia en esta semana que siento que es de Géminis, ¿vale? Es lo que acabo de sentir. Siento que la noticia viene de tu parte y siento que es para decirle a esta persona ya como que no te busque más, que no te llame más o que no te enrede más. ¿Bien? Vamos a hacer una canalización. Dice los guías que es que tú te has dado cuenta de algo. O sea, ya no es que tú estés viendo a esa persona cambiante, volátil, no. Es que tú te estás dando cuenta de algo, te has dado cuenta, perdón, te has dado cuenta de algo, me dice. Mira, hay algo que esa persona te dijo y o bien luego tú has comprobado que aquello que te dijo no era cierto, aquello que te dijo no era verdad. O has comprobado, me dicen muchos, habéis comprobado que esa persona os dijo algo, pero luego hizo lo contrario. O sea, como que te estaba regalando el oído, Géminis, es lo que siento. Tú lo tienes muy, muy claro, ¿eh? Yo siento que tú vas a mirar a partir de ahora hacia un futuro diferente, Géminis, muy, muy diferente, ¿vale? Porque, mira, para que a ti, vamos a poner si tú no tienes ya otra persona no tienes a nadie fijado, Géminis, es necesario, primero que tú te des cuenta de que hay que cerrar un ciclo aquí, ¿vale? Porque hasta que tú no cierres este ciclo, si tú tienes este ciclo todavía medio abierto, no puedes abrir otro diferente, ¿vale? Hay un nuevo ciclo que vendrá para ti. De hecho, este as de copas lo dice. Este as de copas marca que hay otro nuevo ciclo que vendrá para Géminis, pero no será con esa persona. No será porque tú ya lo has visto clarísimo, ¿vale? Puede ser que hayas tardado mucho en verlo, puede ser que te culpes de no haberlo visto antes, pero no te culpes, Géminis, no te culpes porque has estado bajo una manipulación. Entonces, cuando alguien está totalmente manipulado, realmente ya no sabe ni cuál es la verdad ni cuál es la mentira. Por eso digo que no te culpes porque no ha dependido de ti, sino más bien de esta persona, ¿vale? De todo el enredo que esta persona traía, todo el enredo que hacía, todo el enredo que hablaba. Bien. Así que Géminis, de verdad, siento que a partir de aquí cambia mucho tu historia, ¿no? Cambia mucho tu vida. Dice los guías que hay alguien nuevo que vendrá para ti, ¿vale? Hay alguien nuevo, que si esta persona ya está directamente rota para ti la relación, hay alguien nuevo que vendrá. A los que resuene esto en familia, me dan los guías una información ahora mismo. Me dicen que muchos estáis escuchando esto, no sabéis por qué, os lo detallan, porque con esa persona a lo mejor puede ser una ex pareja vuestra, ¿vale? Pero los que tengáis hijos, por ejemplo, me dicen Géminis, es que el problema es que hay un lazo entre tú y esa persona, porque hay familia, ¿no?
Entonces, esa manipulación llévala a la vida familiar. Llévala incluso a algo que pueda haber pasado con algún hijo o alguna hija tuya, ¿vale? O bien esa persona ha actuado mal con tu hijo o tu hija, o bien esa persona te ha podido manipular por el hecho de ese hijo o de esa hija. No se me dan esa información ahora mismo para los Géminis que os resuene esto, pero con tema familiar, ¿vale? Si no es expareja, también puede ser que estemos hablando de familia, pero familia de otro tipo, ¿no? Familia entre, por ejemplo, padres, hijos, hermanos, cuñados o algo así. Pero siento que aquí sí es verdad que hay alguien que ha pretendido enredar por algún tema que haya y es por algo que le interesaba. Bien. Bueno, Géminis, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros, activar la campanita y nos veremos en tus siguientes predicciones.